Soy el ingeniero agrónomo Luciano Calvo y en esta materia del ciclo general de la Diplomatura en Producción y Uso Sustentable del Agua, veremos el agua en los cultivos y los métodos de riego. En este video en particular abordaremos la relación que existe entre el agua, el suelo, la planta y la atmósfera, RASPA, algún concepto de lámina, la lámina neta de reposición y la lámina bruta, y el uso del agua en los cultivos de secano. Abordaremos las relaciones del agua y los subsistemas suelo, planta y atmósfera, y su incidencia en la determinación del riego. Reconocer lo que sucede con el agua almacenada en el suelo y relacionarlo a los cultivos es de esencial importancia a la hora de planificar y operar eficientemente un sistema de riego. Todos estos conceptos que abordaremos también serán de utilidad en la comprensión de la importancia de cuantificar el agua a utilizar en un riego, o sea, de cuánto regar, y además de cuándo debería aplicarse dicha cantidad de agua. La finalidad de la materia entonces es utilizar el agua de riego eficientemente. Relación agua, suelo, planta, atmósfera. Esto se conoce habitualmente como RASPA. Aquí debemos tener presente que las plantas se encuentran insertas en un sistema en una modificación continua y que en el mismo se generan relaciones entre los diferentes subsistemas, el agua y el suelo, el agua, el suelo y la planta, el agua, el suelo, la planta y la atmósfera. Y podemos comenzar en el suelo, ¿no? Una de las funciones del suelo es el almacenaje de agua para poder dotar a la planta o proveerle a la planta agua y nutrientes. Entonces aquí, si conocemos cuánta agua puede retener ese suelo, sería de suma importancia, ¿no? Y más saber con qué facilidad las plantas pueden tomar dicha agua mediante sus raíces desde la solución de suelo. Esta solución de suelo se ubica en los macro, meso y microporos que tiene el mismo, y esto depende de la composición que tiene ese suelo, el material originario del suelo, dónde está ubicado geográficamente, lo que determina su textura y luego su estructura, y esto determina los números de macro, meso y microporos. Y entonces ahí actúan fuerzas, ¿no? Para cuantificar entonces estas fuerzas que retienen y mueven el agua, se utiliza el concepto de potencial. Este concepto es bastante complejo, pero para los fines nuestros de la diplomatura y de una manera muy simplista se puede definir como la fuerza con la que el suelo retiene el agua. Y por lo tanto también podemos decir cuánta fuerza debería hacer la planta para sacarle al suelo esa agua. Esa fuerza se expresa en forma de energía, ¿sí? Si necesita un ingreso activo de agua. Y en muchos casos, cuando el agua está disponible muy fácilmente, la planta ni siquiera necesita invertir energía en eso y lo puede invertir obviamente en los procesos que me van a dar el rendimiento, la hoja, frutos, granos, depende de la finalidad que tenga el cultivo. Aquí entonces podemos ya empezar a vislumbrar que es importante que el agua esté disponible fácilmente y que la planta no requiera hacer mucha fuerza para sacarle el agua al suelo. Ahora trataré de explicar de una manera lo más sencilla posible de qué manera se va a mover el agua entre el suelo, la planta y la atmósfera. Vemos en el diagrama que figura el suelo, la raíz de la planta que está anclada en el suelo, el xilema, que es por donde se va a mover esa agua,
en la planta, las hojas de la planta y el aire, que representa a la atmósfera. Y del lado derecho vemos números negativos, desde uno muy chiquito que está en el suelo, 0,3, hasta uno muy alto, menos 95, que está en el aire. El agua se va a mover desde lo menos negativo a lo más negativo. Los números son valores de potenciales que vamos a tener en el suelo, en la planta y en la atmósfera. Y entonces el agua se mueve de un valor de potencial más chico, negativo, a un valor de potencial negativo más grande. Nosotros podemos actuar en el valor del suelo. También podríamos actuar en la atmósfera si sería un ambiente controlado. Pero en este caso, si estamos en el campo, lo que haya en la atmósfera, en el aire, va a depender de la temperatura, va a depender de la humedad relativa, de la radiación, de la velocidad del viento. O sea que ahí no podemos interferir, pero sí podemos actuar sobre lo que pasa en el suelo con el agua, mediante el riego y el manejo. Ese valor de menos 0,3 atmósferas o bares, que son unidades de presión, en este caso es una presión negativa, o sea, de succión, representa el contenido de humedad del suelo a capacidad de campo, que es la máxima retención de agua que tiene el suelo. Y sería donde óptimamente deberíamos estar, dado que ahí el agua es fácilmente disponible para la planta. Esto que hablábamos antes, o sea, cuanto menos fuerza haga el suelo para retener el agua, más fácil va a ser para la planta sacarle el agua al suelo. Y acá entonces tenemos que volver a lo que vimos en la unidad del clima, el suelo y el agua, ¿sí? Donde ahí teníamos valores de referencia de humedad en el suelo, el punto de saturación, el punto de la capacidad de campo de un suelo y el punto de marchitez permanente. Estos valores se pueden obtener en laboratorio y algún método de campo que se puede obtener el punto o valor de referencia de la capacidad de campo. Y entonces lo podemos poner en una línea horizontal, ¿sí? Donde vamos a tener el punto de saturación, que nosotros lo llamamos W de saturación, o sea, es cuánta agua va a tener el suelo cuando esté saturado, cuando todos los poros del suelo estén cubiertos por agua. El punto de la capacidad de campo, que nosotros llamaremos WCC, y es el punto de máxima retención de agua que puede tener el suelo, que su potencial mátrico, depende del tipo de suelo, podemos decir que es menos 0,3 atmósferas o bares. Y el punto de marchitez permanente, que en este caso podemos decir que es menos 15 bares o atmósferas. Así como su nombre lo indica, la planta ya permanece en marchitez permanente, o sea que nunca tendríamos que llegar a ese contenido de humedad, dado que ahí no tiene retorno. Ahora ya han visto estos conceptos, trataré de explicarles de una manera sencilla lo que es la lámina neta de reposición. Una lámina es expresada en milímetros, o sea, en unidades de longitud. Y como ya vimos en la materia anterior, un milímetro representa 10 metros cúbicos en una hectárea, o 10.000 litros en una hectárea, o también 1 litro por metro cuadrado. O sea, es una altura de agua. Cuando hablamos de la lámina neta de reposición, nos referimos a cuánto agua debo reponerle al suelo y para qué. Bueno, para que esté en la capacidad de campo. Dado que la capacidad de campo es la máxima retención de agua que tiene el suelo, y es un punto en que la planta puede tomar el agua muy fácilmente.
o sea que está disponible para la planta muy fácilmente. ¿Y por qué quiero hacer eso? Bueno, para que la planta no tenga que invertir energía en obtener el agua, sino que la pueda obtener de forma sencilla. Los riegos lo que hacen es llevar el suelo, su contenido de humedad, a capacidad de campo. ¿Y por qué no vamos más allá de este punto hacia la saturación, por ejemplo? Porque yo puedo suponer, bueno, cuanto más agua le aplique al suelo, mejor. A partir de ese punto de la capacidad de campo, el agua ya es agua gravitacional, lo que significa que el agua se va a mover hacia abajo de la zona de las raíces. Y por lo tanto, la ubicación del agua en esa zona, por debajo de donde están las raíces, no nos interesa, no es necesario, porque no va a quedar retenida en los 5, 10, 15, 20, 40, 50 centímetros que tengan las raíces, depende del cultivo. Y además estoy desperdiciando el recurso agua, más allá que si utilizo una fuente de bombeo, de energía para aplicar ese, estoy desperdiciando también energía eléctrica, lo que se traduce en plata, en dinero. De ahí que es importante saber cuánto tengo que regar. Y la respuesta a eso es el cálculo de la lámina neta de reposición. Aquí tenemos otro concepto que vamos a incorporar, que es el de umbral de riego. El umbral de riego es un valor adimensional y que es más que nada técnico, que representa cuánto del agua disponible entre la capacidad de campo y la marchitez permanente, entre esos dos valores de los contenidos hídricos, voy a dejar que se seque el suelo para volver a regar y volver otra vez a la capacidad de campo. Esos umbrales de riego están también en el manual 56 de FAO porque es una metodología elaborada por la Organización de las Naciones Unidas. Y también hay modelos de ajustes. ¿Y de qué va a depender ese umbral de riego? Y bueno, o crítico también llamado, va a depender del cultivo en particular y del estado fenológico, al igual que el coeficiente de cultivo que vimos antes, que depende del estado fenológico o de crecimiento de un cultivo. Los umbrales de riego o críticos significan que más allá de ese punto, o sea, si dejo secar el suelo más allá de ese punto, el cultivo va a perder rendimiento. Un cultivo que está en estado vegetativo, por ejemplo, va a tener un umbral de riego o crítico más grande que si está en estado de floración, que es un estado en el cual el cultivo se echa mucho y podemos perder la producción. Ahora con todo esto que vimos, podríamos responder a las preguntas de cuánto regar y también de cuándo regar. El cuánto regar me lo responde la lámina neta, que va a depender del agua disponible total, esto que estuvimos viendo, del umbral de riego, que ambas van a formar el agua fácilmente disponible porque es esa porción de el agua disponible total y es hasta donde dejo secar el suelo para volver a regar y entonces llevar el suelo a la capacidad de campo, que es la máxima retención de agua que tiene el suelo, y también es afectado por la profundidad de raíces, dado que a medida que va creciendo el cultivo va a demandar más agua. Sin entrar en mucho detalle de unidades y fórmulas, pero podríamos decir entonces que la lámina neta se obtiene de multiplicar el agua fácilmente aprovechable por la profundidad de raíces. Y entonces esto se hacen estimaciones, mediciones y se puede lograr hacer un riego bastante eficiente, o sea, un uso del agua eficiente. Y hablando de eficiencias, otra cosa a tener en cuenta es que los sistemas de riego no son 100% eficientes.
Van a ver luego con el ingeniero Chevers en los videos posteriores las eficiencias de aplicación de los sistemas de riego. Hay algunos que tienen muy baja eficiencia, los riegos gravitacionales, y otros que tienen muy alta, como los riegos por aspersión o riego de goteo, que es el más eficiente. Pero no todo el agua que yo incorpore al sistema de riego va a llegar al suelo, o sea, se va a incorporar en el suelo, porque hay diferentes pérdidas. Y eso es lo que llamamos lámina bruta, que es la lámina neta afectada por una eficiencia de aplicación, que yo aquí se los puse expresado en un valor de por ciento. Y ahora podríamos responder a la pregunta de cuándo volver a regar. Siempre partiendo de la idea o del supuesto que el suelo está a capacidad de campo, y hemos hecho el cálculo de la lámina neta de 10 milímetros, por ejemplo, lo que significa que yo puedo dejar que el suelo pierda en esa profundidad de raíces 10 milímetros de agua, que no va a sufrir en su rendimiento. Entonces, el intervalo de riego, o sea, intervalos entre riegos, lo va a definir la evapotranspiración del cultivo que vimos en la unidad anterior. Esto sería, si se pierden 5 milímetros por día, en el ejemplo, al segundo día ya habré perdido los 10 milímetros, que sería la lámina neta. Y entonces ahí tendría que volver a regar 10 milímetros para llevar al suelo otra vez a la capacidad de campo. En la diapositiva siguiente les voy a mostrar un ejemplo hecho con el programa CrotWatt, que se los dejé en el link de la unidad anterior, que es de uso libre y bastante amigable la interfaz. En este gráfico que arroja el programa CrotWatt de la FAO, que es de uso libre y lo pueden obtener en los links disponibles, vemos una programación de riego. Aquí observamos la línea verde, que es el agua disponible total, la línea marrón, que representa el agua fácilmente aprovechable, que depende del umbral de riego que estuvimos abordando antes. Las líneas rojas en forma de barras, que representan el agotamiento del suelo, o sea, el desecamiento, la pérdida de agua. Y la línea negra superficial, que representa ese punto que estuvimos viendo también de la máxima retención de agua en el suelo, llamado capacidad de campo. Entonces podemos observar que cuando la parte roja toca la línea marrón, deberíamos aplicar el riego y una lámina neta determinada. En este caso vemos que la barra roja toca el punto marrón en este lugar, y aquí se debería aplicar una lámina neta para esta situación de un cultivo de papa en Córdoba, plantada a mediados de septiembre y en un suelo pesado de 21 milímetros. En nuestro caso, como utilizamos o planteamos utilizar un sistema de riego por aspersión con una eficiencia del 73%, la lámina bruta en esa situación sería de 28.8 milímetros. Entonces aquí nos va indicando cuándo y cuánto deberíamos regar. Vemos también alguna situación de la barra roja donde se hace más pequeña en algún punto y ahí no ocurrió un riego. Lo que sucede ahí es que ocurrió una precipitación, una lluvia, y ahí lo que se debería tomar en cuenta en realidad es la precipitación efectiva, que también estuvimos abordando. Esto nos demuestra entonces que se puede hacer un riego eficiente, dado que si regamos más allá de la línea negra, no lo aprovecharía la planta, o sea que no sería de utilidad, dado que esa agua, recuerden que es agua gravitacional, que a las 24, 48 horas ya se va a ir de la zona de raíces a donde está la planta.
Y también que si dejamos que la barra roja supere la línea marrón, o sea que dejemos que el suelo se seque más del umbral de riego crítico que hemos planteado, eso afectaría el rendimiento del cultivo. En cuanto al uso del agua en cultivos de secano, acá un cultivo de secano significa que solo va a disponer del agua de la precipitación atmosférica y el agua que haya retenida en el suelo, que no le vamos a hacer aportes externos de agua mediante un sistema de riego. Pero de todos modos podemos intervenir en este sistema mediante el material vegetal a implantar. Hay materiales vegetales, dependiendo la especie que vamos a cultivar, que se adaptan mucho mejor a situaciones de estrés hídricos que otras. También podemos intervenir en la época de siembra o plantación, y esto habitualmente lo hacen los productores, dado que si no llueve y no tiene humedad del suelo, no podemos sembrar. Entonces, hasta que no se produzca una precipitación importante que me dé humedad en el perfil y en la zona donde va a estar instalada la semilla o el propágulo que vamos a implantar, no lo puedo hacer. La densidad de siembra también es importante, teniendo en cuenta la humedad que va a tener disponible el cultivo o el pronóstico de humedad que va a tener disponible el cultivo. Actualmente también hay empresas y colegas que se dedican a hacer mapeos de lotes en los cuales se obtiene la humedad disponible total antes de la siembra, y entonces eso me permite determinar la densidad de siembra que voy a poder utilizar, dado que en ese caso la fertilización no sería limitante porque sí puedo fertilizar, pero al no tener sistema de riego no le puedo aportar agua. Allí la limitante, teniendo en cuenta el suelo en particular, es el agua. A modo de conclusiones, podemos decir que las relaciones entre el agua, el suelo, la planta y la atmósfera se dan por diferentes fuerzas y que nosotros podemos actuar en la fuerza que realiza el suelo en retener el agua mediante el humedecimiento del mismo, facilitando así la absorción de agua por el cultivo. Vimos también el umbral de riego o crítico, que es un parámetro técnico mediante el cual determino hasta dónde dejo secar el suelo antes de volver a regar en las situaciones que dispongo de riego, para que la escasez de agua no afecte al rendimiento del cultivo. Y que ese umbral de riego o crítico es función de la especie que voy a cultivar y su estado fenológico. También que la aplicación de la lámina neta tiene la finalidad de devolver al suelo a su capacidad de campo, que es la máxima retención de agua que tiene el suelo, dado que más allá de ese punto o contenido de humedad del suelo, el agua que apliquemos no tiene ninguna utilidad para nuestro cultivo, ya que será agua gravitacional que se desplazará hacia abajo de la zona radicular. Y en las situaciones que no dispongamos de sistemas de riego, o sea que el cultivo se desarrolla en secano, también vimos de qué manera podemos intervenir en realizar el cultivo y poder utilizar el agua almacenada eficientemente.